María Daniela? Pues bien, ahorita terminando de trabajar y bueno, conectándome. Ok. Por ahí recibí tu trabajo, el que me enviaste y que te di respuesta, ¿no? ¿Tú recibiste la respuesta? Creo que se está confundiendo. ¿Cuál trabajo se refiere? Eh, Creo que de repente me estoy confundiendo con María Valentina. Mm, Déjame revisar un momento. Eh, Era un material. Pues no, no, no. Tu obra no es la de Botero, ¿no? No, la mía es Las Meninas. La menina, correcto, menina, es cierto. Bueno, ¿y cómo vas? ¿Cómo va eso? Tiempo sin saber de ti. Ay, sí, profesor, disculpe, en serio. Ajá. Yo tengo eso pendiente a enviar, pues por supuesto, ya estamos como a finales del semestre. Sí, Em, Nada más quería confirmar ciertas cosas del proyecto final. sí. Yo sé, tengo entendido porque usted lo había mencionado de que íbamos a hacer como, por lo menos en la parte de diseño gráfico, un diseño corporativo en base a al tema que habíamos escogido, ¿o me estoy equivocando? Sí, bueno, sabes que el tema que escogiste y luego de todo el proceso que hemos seguido ya hasta esta que es principio de semana 15, pasó por las distintas fases, ¿no? Abstracción, referente, síntesis, y eso produjo un objeto, pues, ¿no? Ujú, correcto. Luego ese objeto, pues, eh, lo analizamos, en algunos casos lo introdujimos, muchos lo introdujeron en el campo cúbico, ¿no? Tridimensional. Y pues bueno, se conformó, se generó un objeto que denominamos como producto de la síntesis objetual, pues, ¿no? Entonces, ese objeto, la idea es que se contextualice, ¿no? Que es la etapa siguiente, que es introducir ese elemento en un espacio urbano, un espacio que de alguna forma con el cual tú te sientas identificado y que ese elemento pueda bien ser percibido como un observador pasivo, es decir, como alguien que ve una escultura, ¿correcto? O eventualmente también podría convertirse en una experiencia de recorrido. En algunos casos, en algunos casos se obtuvo, por ejemplo, un tema que se desarrolló a partir de un referente, se llevó a sus elementos más básicos en abstracción, se recompusieron y entonces ella generó un lugar de encuentro en un sitio bastante concurrido de la ciudad donde ella vive, pues, ¿no? Y incluyó como un montaje fotográfico, pues, ¿no? Del objeto en ese entorno, pues, ¿no? Puede ser un entorno urbano, puede ser un parque, puede ser un parque cercano a tu casa, un lugar con que tú realmente conozcas y que manejes, pues, ¿no? Y entonces, si es un elemento de observación que vas a tener únicamente, o decides que vaya a ser un recorrido, en todo caso debe tener una identidad gráfica, pues. Claro. Esa, Ok. identi- esa identidad gráfica, lógicamente, pues tiene un carácter simbólico. Pongamos el ejemplo. Mi objeto, como tiene que ver con las meninas de Velázquez, yo quiero desarrollarlo como un elemento, al igual que lo interpretó el artista, ¿no?
el artista que hizo la reinterpretación de las meninas y las colocó en distintas ciudades, el objeto que tú generaste a partir de allí, eventualmente tú puedes decir, bueno, lo quiero colocar en diversos lugares o lo quiero colocar en un sitio para ser observado o lo quiero eh, llevar a otra escala y representar, por decirte algo, em, una experiencia que esté vinculada con el referente artístico, bien sea Velázquez, el manejo de la luz, ah, todos temas que estén vinculados de alguna manera gráfica a el referente. O, como en el caso de esta chica, propuso un sitio de encuentro como de recogimiento dentro de toda la dinámica urbana, ¿no? Que es bastante compleja, densa, rápida, ¿no? Y lo utilizó más bien como un sitio de recogimiento, un lugar simbólico, era transparente, entonces hacía un juego de luz y color, pues, ¿no? El reto ahí está es en cómo representarlo, pues, ¿no? Cómo representar ese carácter simbólico que va a tener ese elemento, ¿no? En caso de que sea solamente de observación o que tú decidas desarrollar internamente algo. Y Entonces, por lo menos, si yo sí, hago mi ejemplo, sea, como usted dice, un objeto de observación, algo más dinámico o vamos a decir como un tipo de escultura, que mm, eso tenga como su propia identidad, ¿cierto? O sea, por lo menos vamos a decir hipotéticamente que yo hago un tipo de parque de mi tema y que ese parque tenga su propia identidad, correcto, ¿correcto? correctamente, una identidad gráfica que puede estar basada en un tema, digamos. Bueno, estamos hablando de Velázquez. En Velázquez la luz, sobre todo en ese cuadro de las meninas, que luego Asato lo abstrajo como un elemento de- de intervención en el espacio urbano. Bueno, la luz puede ser un tema Mm, dentro de ese objeto, bien sea que tú ingreses a él o bien sea que lo observes, pues, ¿no? El color, bien sea que ingreses o que lo observes desde fuera también. Y que tenga de alguna manera o de una manera certera un significado, pues, ¿no? Lo puedes colocar como un homenaje a Velázquez o puedes buscar darle otro significado. ujú. Si es una escultura, pues eventualmente puedes replicarla en distintos sitios. También puede ser un elemento lúdico. Lúdico es cuando lo utilizas como un juego, ¿no? Como dentro de un parque, por ejemplo, si es un parque de una urbanización o de un barrio o de algún sitio, pues, ¿no? Que tú decidas escoger. Y si es un juego, por ejemplo, la pieza tiene que tener una escala determinada, los niños pueden montarse, o si es más bien una pieza de museo, pues entonces será un elemento netamente de observación, pero que tenga esa carga simbólica, ¿ok? Que tenga ese componente simbólico, que es el que de alguna manera establece cuál es el tema gráfico que tú tienes como intención desarrollar, ¿no? Eso básicamente en eso consiste como la etapa de cierre, ¿ok? Que se expresará muchos han utilizado el montaje fotográfico, es decir, toman la foto del lugar y ubican el objeto en el sitio y hacen algunas vistas internas, pues no nada muy complejo, ¿no? Más bien, tú sabes que siempre en la simplicidad está la esencia de muchas cosas, ¿no? Menos es más. Entonces, ellos escogieron la imagen, la colocaron en su contexto. Otra persona decidió colocarlo en una plaza que era muy concurrida y ubicó sus objetos con espejos y entonces la gente de alguna manera se veía mientras iba caminando.
Y todo eso pues genera una experiencia que hace que la síntesis entre el objeto, el diseño y todo lo que es la atmósfera, ¿no? Y el significado que rodea a ese objeto se representen en la pieza, pues, ¿no? Entonces, eso es, digamos que, la conclusión fundamental, ¿no? Ver cómo eso de alguna manera impacta en el individuo y lo que ella en sí genera, bien sea viéndola o bien sea recorriéndola. ¿Ok? Sí, sí me comprende. Sí, sí, lo estoy entendiendo bien. Ok. Y también en la semana 8 yo había dejado unos gráficos de cómo armar unas láminas, ¿ok? Ujú. Que es lo que yo llamo siempre lámina síntesis. Lo coloqué como una asignación que se llama entrega corte. Y básicamente le digo entrega corte porque ese es el punto donde ya tú dejas tu referente y comienzas a incluir tu propia vivencia del elemento y tu relación, digamos, de empatía o psicológica, inclusive con él, pues, ¿no? Eh, Hay personas que se limitaron a dejarlo en el contexto abstracto, ¿no? Que yo propuse allí, que es como una especie de terreno ascendente, donde al final estaba la pieza. Muchas personas se limitaron a dejarlo así y colocarlo alrededor, pero otras personas fueron más allá. Eso ya depende de lo que tú quieras lograr con tu síntesis objetual, pues como hizo Velázquez cuando pintó su cuadro y como luego hizo Asato cuando decidió tridimensionalizar el elemento y colocarlo en varios lugares. O sea, eso también pues, es válido porque estás utilizando parcialmente una operación urbana o de urbanismo táctico, que así es como se denomina, de replicarlo en distintos lugares, ¿no? Entonces, todo va a depender de cómo tú quieras manejar ese objeto y qué uso le quieras proporcionar, ¿no? Que lógicamente mejore la calidad de vida, pues, ¿no? Y la calidad del entorno. Hoy en día, por ejemplo, es muy común utilizar los murales, ¿no? En las ciudades. Antes, eh, en otros países, otras ciudades, se ven y se veían mucho los grafitis, ¿no? Pero hoy en día ya el graffiti es como algo que está integrado a la cultura eh, de la vida urbana, pues, o de la ciudad. Muchos sitios de comida o de consumo los utilizan. Em, También ponía como ejemplo el tema del objeto dentro de un espectáculo musical, ¿ok? De cómo podría también ser un elemento escenográfico, ¿no? Nadie optó por eso, pero cuando te vas a un segundito. Cuando te vas a ver lo que se está haciendo actualmente en el momento en el aspecto musical, ¿no? En todo esto todo este movimiento que ha habido últimamente con los artistas musicales, te das cuenta que todos también apuestan por unas puestas en escena donde el objeto, ¿ok? Juega un rol fundamental. Ya, por ejemplo, tú puedes ver un concierto de Lady Gaga donde su piano está llena de ramas con árboles, ¿ok? O ramas de árboles que la rodean y entonces ella está en una especie de bosque. Entonces, eso también es válido, ¿no? El performance, aplicarlo a una estructura determinada. eh, en fin, son múltiples las posibilidades que tienes para, para desarrollar ese aspecto simbólico y con eso concluir y dar
dar ya forma definitiva a tu proyecto y a el informe, pues, ¿no? Que de alguna manera sustente el proceso y el resultado, ¿ok? Eso básicamente, estamos ya en esa etapa, ¿sí? Sí. Volviendo al tema que estaba diciendo del performance, por así decirlo, yo también podría usar mi obra como en una puesta de escenario. O Sí, sea, eso podría ser válido, no necesariamente tiene que ser como un parque, una plaza, claro, como... claro, claro, es absolutamente válido porque lo que me interesa a mí es que el diseño gráfico y el diseño objetual y que luego puede convertirse en eso, en un backing, en una puesta en escena, ah, te habla de que el diseño no solamente se queda en lo bidimensional, sino que imagínate, además tiene una función dentro de un concierto, pues, ¿no? Yo también ponía el ejemplo, bueno, de todos los artistas. Ahorita, este, por ejemplo, Bad Bunny, que tuvo su residencia, él tomó una casita de Puerto Rico y la colocó allí en el medio del escenario, todo con sus matas y todo recreando la vida de Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Y eso es identidad gráfica y eso es también diseño objetual y una propuesta conceptual completa, total. Y es bien válido porque además es algo que ustedes y que nosotros todos vemos en la actualidad. Y eso hace que el producto del proceso de diseño tenga una validez y una comprobación real y actual, porque está sucediendo mucho, pues, ¿no? Ok. ¿Sí? Me parece interesante saber que tengo esa opción porque por lo menos, bueno, usted sabe, yo me estoy basando en las meninas también de Asato y siento Ujú, que tengo como esa chuleta ujú. de una escultura en una plaza, en una calle, en cierta parte, entonces no sabía que eso también me podía ser una opción, siento que me abre más puertas Sí. al momento de terminar el diseño. Claro, claro. Es importante porque tú tienes que tomar algo con lo que te identifiques no solo espacialmente, sino también a manera del espacio-tiempo histórico que estás teniendo, ¿no? O en el que estás viviendo. Entonces, sobre todo los artistas y la música últimamente ha tomado ese aspecto que hemos un poco desarrollado dentro del curso, em, y el tema objetual de una manera significativa, pues, ¿no? Inclusive las letras de las canciones te hablan de marcas, ¿ok? Te hablan de marcas de relojes, o te hablan de sitios, o te hablan de las prendas, ¿no? Eh, eh, te hablan de muchos temas que tienen que ver con identidad gráfica, pues, ¿no? Y que tú inmediatamente, pues, relacionas entonces al cantante que utiliza un tipo de vestimenta específica, pues, o que usa un determinado tipo de joyería también. Es porque entonces él es el símbolo, pues, él es el objeto, su música es su contenido, pero su forma de presentarse, de ser, de vestir, la marca, hace que haya todo, que se genere todo lo que es el branding y el merchandising, pues, ¿no? O sea, ya es toda una cuestión global y general, ¿ok? Entonces, si te vas por ese tema, sería súper interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, los conciertos de Coldplay ya son conciertos que
incluyen el tema de la sostenibilidad. ¿No? ¿Y que, por qué? Porque cada brinco que da la persona, ellos tienen una especie de tarima o de forma de utilizar el piso, ¿no? Y entonces con cada beat, cada salto, eso genera un impulso eléctrico, pues, ¿no? Y de alguna manera el concierto está generando su propia energía. Y eso es algo que Chris Martin ha ido desarrollando muchísimo a lo largo de la carrera del grupo Coldplay, ¿no? Entonces, y también las imágenes que va mostrando durante su concierto son muy gráficas, ¿no? Están referidas al tema de la diversidad, del tema de LGBTQ+, están haciendo referencia mucho al momento histórico que estamos viviendo y que es importante que también los objetos de ustedes lo reflejen, pues, ¿no? Ok, sí. Eh, Sí, tenemos a Dylan. ¿Cómo estás, Dylan? Hablando de música, a ti te pusieron ese nombre por Bob Dylan. ¿Estás ahí? Creo que se fue. Ah, fíjate, sí, contesta, precisamente por eso, profesor. Buenas noches. Bueno, fíjate tú, hablando casualmente con María Daniela del tema de la identidad gráfica, ha surgido el tema musical y pues si tú haces referencia a Bob Dylan, bueno, Bob Dylan es totalmente un personaje también con una identidad, pues. Y sus conciertos eran, sí, no hay problema. Y sus conciertos eran absolutamente, am, ¿cómo te digo?, básicos, ¿no? Se daban en tabernas o en sitios nocturnos, muy, muy, muy eh, con un backing o un escenario o una escenografía muy básica. Y él pues salía cantando con su guitarra, su sombrero, su cigarrillo, siempre, ¿no? Y eso de alguna manera generaba esa identidad gráfica en él, pues no. Es cuando el individuo se convierte como en el objeto que transmite. Y eso es muy válido. Yo me sorprendí que no lo utilizaran como elemento eh, eh, de aplicación para la síntesis objetual, porque hoy en día todo lo que se está haciendo, sobre todo en el sentido artístico, teatral y cinematográfico, musical, tiene mucho que ver con eso, con el objeto, pues, ¿no? Con la marca, con el diseño, ¿no? Todo está hecho de esa forma. Desde, por ejemplo, las sessions de Bizarrap hasta, wow, el álbum reciente de Rosalía, pues, ¿no? Que es una pieza totalmente cargada de símbolos, ¿no? Su presentación, si no la han visto, pues véanla. Fue simple y llanamente ella en un espacio, en hemiciclo clásico, todo forrado de tela blanca y en el centro estaba ella simple y llanamente acostada o sentada, se meditaba mientras presentaba el álbum, pues, ¿no? Que es un álbum que además tiene un gran contenido como religioso, pero llevado a lo contemporáneo. Y luego su presentación real estaba totalmente también cargada de símbolos, ¿no? O sea, el escenario, la escenografía estaba llena de cruces, nada más cruces, ¿no? Y en esas cruces
se iban proyectando las letras de las canciones y todo lo demás estaba en oscuridad, todo era absolutamente en oscuro. Entonces, fíjate cómo con un elemento tan sencillo como una cruz iluminada, pues transcurriendo las letras de las canciones en distintos idiomas, porque ella lo cantó en distintos idiomas, comenzando por el alemán en una de sus piezas, que hace referencia a algo que se llama Berghain, que Berghain es una discoteca que es muy famosa en Berlín. Entonces ya inmediatamente el tema te lleva a el objeto. Es decir, ella va cantando y hace referencia al nombre, lo canta en alemán, e inmediatamente tú te trasladas al distrito de Kreuzberg en Berlín, donde está esa discoteca que tú entras un jueves y sales el lunes en la mañana, digamos, o sea, es una 24 por 24, ¿no? Todo, todo el tiempo allí. Y pues bueno, hay una cantidad de sensaciones que se experimenta cuando la visitas, si es que te dejan entrar, porque es bastante difícil entrar, no sé, al sitio. Entonces, eso es interesante de María Daniela y Dylan, pues, ¿no? De cómo eso se puede utilizar, ¿no? También, por ejemplo, en Japón hay una cultura mucho de utilización del baño público, ¿no? Y es decir, el baño público normal, como el baño de tu casa, pero bueno, en el espacio público en Japón, porque digamos ellos tienen una cultura que es bastante limpia y pulcra en muchos sentidos, en otros no tanto. Básicamente hay una red de sanitarios en Tokio, en Kioto, en Kobe, en distintas ciudades que tienen diseño, ¿ok? Y que tienen también un concepto integrado gráficamente, ¿no? Que te invita a la relajación, te invita a la limpieza y obviamente allí tú estás viendo el objeto desde fuera que tiene un diseño, ¿correcto? Pero cuando ingresas tiene también una calidad espacial determinada, pues, ¿no? Una función y un uso determinado. Entonces, eso es algo también que nadie quizás revisó, pues, ¿no? Porque sería quizás descabellado decir, bueno, yo voy a hacer de esto un baño público, pero depende de qué baño público, ¿no? Existen también las cápsulas, hay muchas cápsulas ahora en los aeropuertos, no en todos, pero sí en muchos, y que son cápsulas que están dispuestas en los halls, en los andenes ahí donde uno transita, y pues metiendo una moneda o pagando, pues allí tienes una cama, tienes una televisión, y puedes descansar allí si tienes un vuelo, llegaste a las 6 de la mañana, pero el vuelo es a las 6 de la tarde, entonces tienes en ese sitio un espacio para eh, descansar del jet lag, pues, ¿no? Del cambio de horario, si es que vienes de Europa hacia América o dependiendo, ¿no? Eh, relativamente. Entonces, también existen los espacios de coworking. Hoy en día ya las oficinas como tal no están establecidas, pero sí están establecidas. Inclusive los espacios ya no son como usualmente solían ser, ¿no? Sino que no son cubículos uno al lado del otro, sino que cada espacio es una experiencia. Y hablaba también yo en un momento dado de espacios con frases inspiradores, eh, si el objeto que resultó de la menina, por ejemplo, es un elemento que vas a replicar, Mariana, en distintos sitios, él puede transmitir un mensaje, ¿no? Be strong, sé fuerte,
mantente, sigue caminando en pie. O sea, ya ahí el diseño conceptualmente influye en la persona, pues, y inmediatamente empieza a relacionar el objeto con el aspecto simbólico y hasta psicológico, pues, ¿no? Porque existe la psicología de la forma, la psicología del espacio, la psicología del arte. Todas esas son categorías conceptuales y teóricas que sustentan los diseños que ustedes producen, pero que, lógico, los van a ir viendo a lo largo de la carrera, pues, ¿no? Y distintas escuelas que manejaron en su momento los distintos conceptos que se estaban generando en ese momento. Entonces, eso es un aspecto interesante de evaluar, ¿ok? Mm, No sé qué más les puedo decir. Que quedan 2 semanas y que tienen que cargar sus asignaciones para terminar de calificar, ¿ok? Y pues son tantas las cosas que se me pueden ocurrir, pues, ¿no? Son muchas cosas, son infinidad de temas que se pueden tratar, ¿ok? Entonces, María Daniela, si te interesa eso, pues es interesante que lo puedas adaptar, pues, ¿no? Que lo puedas utilizar como aspecto conceptual, ¿ok? Sí, de hecho he estado, o sea, como que ahorita pensando cómo lo podría adaptar. Ok. ¿Y qué se te viene a la cabeza como idea primaria, por ejemplo? Bueno, esto capaz sea un poquito exagerado porque, bueno, yo estoy estudiando diseño gráfico, no arquitectura ni nada, pero estaba pensando porque mi síntesis es básicamente la falda de una menina y como, bueno, usted sabe, es como un semicírculo, podríamos decirlo así. Entonces estaba pensando más como, ¿cómo lo explico? Una estructura de, puede ser un museo o puede ser algo interactivo o inclusive como una arena donde se puede presentar obras de teatro y demás. Correcto, correcto. Eh, Puede ser Es lo que he también, pensado ahorita, esa es como mi lluvia de ideas. ok, ok, sí, ¿no? Y dentro de esa lluvia de ideas, que eso a mí me encanta, porque, bueno, por algo uno siempre está creando. Oye, puede ser hasta un atuendo, pues una pieza de ropa. O sea, algo que También lo pensé, no sé qué era, también se me ocurrió, pero como digo, estoy tratando de adaptarlo a algo más tangible, sí, físico. sí, 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 puede ser, puede ser. Sí, sí, me parece interesante, me parece interesante. Hay que ver cómo lo pones en escena, porque ya básicamente digamos que, fíjate que el tema de las calificaciones y de las asignaciones llega un momento en que se reduce, porque realmente entras en ese espacio, como llamo yo, es el espacio ya de la creación, ¿no? Es donde te quedas en silencio y te quedas pensando, ¿no? O sea, yo, yo le doy clase a niños de dibujo, clases gratuitas en niños de la comunidad. Y, por ejemplo, yo he experimentado que llega un momento, tú sabes, que los niños son muy inquietos y muy traviesos, em, pero llega un momento cuando ellos realmente se concentran en lo que están dibujando, ¿ok? Se hace como el silencio absoluto, ¿no? Se hace un silencio absoluto porque, y ahí es donde yo digo, ok, este es el momento de la creación. Entonces, la lluvia de ideas es muy importante porque llega un momento en que te quedas así como pensando y diciendo, ok, yo puedo crear, a mí se me ocurrió un atuendo. Claro, quizás es perdón, es
lo más evidente, porque lógicamente es un traje, ¿no? Pero al mismo tiempo, como tú dices, es una estructura y pues puede ser una estructura donde los niños se suban, pero que no sea netamente estructural, porque como tú bien dices, yo no soy ni voy por arquitectura, ni voy por otra parte, sino que voy por diseño. Entonces, bueno, tiene que tener color, tiene que tener ritmo, tiene que tener elementos con que los niños puedan jugar. eh, o si la persona va a interactuar, pues puede tener espejos y la persona verse vestida como una menina. En fin, las aplicaciones que se me ocurren con la menina son infinitas, son grandísimas. ¿Ok? Sí, ok, María Daniela. Bueno, Dylan, no sé si ya estás por ahí, eh, quieres interactuar. A ver, bueno. Bueno, básicamente de eso se trata, de eso se trata también. Y bueno, tengo que mencionarles que este, siempre la universidad exige que muestren el rostro. Yo entiendo, quizás muchos no lo quieren hacer o no lo hacen, pero bueno, siempre lo he repetido sucesivamente porque sobre todo me interesa que quede constancia de que se dijo en la clase, pues, ¿no? Pero cada quien eh, maneja su privacidad como lo prefiera, pues en eso yo soy bastante respetuoso. Am, qué otra cosa se me ocurre? Aprovechando el tiempo, am, y hablando de los niños, am, ellos, ellos llegan a ese espacio allí de silencio y simple y llanamente es un espacio rectangular que no tendrá más de 3 por 6, es decir, quizás 18 o 20 metros cuadrados, y hay una mesa en el centro y entonces ellos ahí se ponen a dibujar con distintas técnicas que yo les voy enseñando, pero más que todo para utilizar el tema de la inteligencia creativa, ¿no? Porque hay dos tipos de inteligencia. La inteligencia creativa no es igual, no se desarrolla igual que la inteligencia cognitiva. Por eso es que los artistas muchas veces salimos mal en todos los tests que hacen porque no tenemos esa visión que sí tiene la imaginación creativa. Entonces, pongo este ejemplo porque en cuatro paredes y un techo, pues allí surgen muchas ideas, ¿no? A partir de la composición con figuras básicas, ¿no? Y también el tema religioso es un tema que siempre ha llamado poderosamente la atención para mí en el tema de la síntesis objetual y el elemento que estés eh, desarrollando, el tema de la meditación, porque sin duda estamos viviendo en un momento donde las cosas están sucediendo muy rápido y entonces uno necesita calmar, ¿no? Calmar un poco los pensamientos. Entonces, hablaba también de espacios meditativos y lugares donde la gente va y de acuerdo a la creencia adoran de una forma o de otra, pero a veces sucede dentro de un espacio que inicialmente cuando se concibió fue un objeto, ¿ok? Y um, dependiendo de tu religión, tú tienes un elemento simbólico que te caracteriza, pues, ¿no? Para algunos es la cruz, para otros es un cubo negro alrededor del cual dan
vueltas y hacen cantos, para otros es un sitio donde hay juego de luz y color, em, pero todo siempre se reduce a una expresión de identidad, ¿no? Puedes tener una cruz de David si practicas o eres de esa religión. Entonces, siempre hay un objeto, símbolo, que bien sea un elemento gráfico o un elemento como prenda o un elemento construido, te transmite algo. Inmediatamente tú le agarras el hilo y dices, ah, mira, esto me transmite esta sensación, ¿ok? O esto es lo que yo quiero transmitir con mi propuesta, ¿vale? Entonces, eh, me gusta siempre mucho el tema musical y el tema simbólico relacionado con los espacios de tranquilidad, pues, ¿no? Los espacios de recogimiento y todo esto, ¿no? Y pienso que los objetos que ustedes generan pueden ayudar mucho a eso, porque siempre en el entorno urbano todo es gris y ustedes pues han hecho objetos de mucho color y, y eso es muy importante para la psique, para la mente, para la vida en general, pues, ¿no? Que estamos viviendo en estos momentos, ¿ok? Sí, Bueno, profesor. sí. Bueno, Dylan, tienes que, tienes que integrarte porque ya tengo que cerrar, Buenas básicamente. noches. ¿Cómo ¿Cómo está, estás? profesor? Bien, bien. ¿Qué tal te va? Ahorita estaba revisando, recapitulando un poquito. Yo vi las observaciones que usted me hizo en cuanto a la presentación. Ya yo hice digamos, las correcciones. Apliqué más o menos, o sea, no lo hice igual, pero lo hice similar. Como el ordenar todos los elementos. O sea, que yo hice una presentación que fue como de 8 o 9 láminas. Todo eso lo que hice fue condensarlo o incluirlo todo en Mm, una sola lámina, lo ordené mejor sí, lo y ya recuerdo. todo tiene como la narrativa, incluso está un poquito mejor. Bien, Ya lo que me falta es cargarlo al portal y bueno, correcto. creo que ya ahorita me estoy poniendo el día. Lo único que sí me faltaría es, bueno, completar porque no lo he terminado. El informe escrito, estaba Ok, viendo también que aparte del informe escrito, o sea, el que es como, digamos, por decirlo de alguna forma, el oficial sí, o el final, hay como una primera revisión, que es como cargar una pequeña introducción de todo lo que se ve en el informe. O sea, sí. es una asignación, no la había visto. Sí, bueno, yo recuerdo y recuerdo los comentarios que te hice y bueno, como aproximación interesante, te invité, ¿no? A que siguieras un poco el formato porque a veces yo soy un poquito quisquilloso con estos temas de la presentación, es importante, pero me parecía bastante lógico lo que estabas allí planteando. Y con relación ese que dice Proyecto Uno, sí, es básicamente en tus palabras un poco narrar de qué va el asunto y eso luego también te puede servir como introducción en tu informe, ¿no? Hay quienes han presentado un informe completo según el modelo que yo les di, hay otros que han hecho una narrativa, hay otros que han hecho, es decir, han hecho muchas cosas, ¿no? Pero lo importante allí es, y que es algo muy importante también, María Daniela, que todo este tema, y lo he conversado mucho a raíz de cosas que han sucedido, todo el tema de la inteligencia artificial, está haciendo que la persona eh, y la utilice como para dejar de ser auténtico, ¿no? Entonces hay mucho copy-paste, no lo digo tanto por el texto, ¿no? No, en realidad no lo digo tanto por el texto, sino que lo más grave es que sucede también con las ideas, ¿no? Afortunadamente en este caso,
el método que aplicamos en el taller de análisis, abstracción, de composición geométrica, síntesis objetual, de construcción, disrupción, contextualización. O sea, te impide eso, pues, ¿no? Porque si no sigues los pasos no puedes llegar, ¿no? Pero cuando vayan a elaborar el informe y vayan a tomar partes de algún texto o de alguna página web o alguno de estos, traten Hay de que hacer citarlo. las citas correctamente, ¿no? Porque es muy penoso eh, el tema del plagio y yo por eso, yo uso la inteligencia artificial, pero soy un duro crítico de la inteligencia artificial también, pues, ¿no? Por ejemplo, Yo en le el- digo en- como profesionales en el área de desarrollo de diferentes proyectos o en todo el tema gráfico, uno más que utilizarla como un motor de trabajo, lo que tiene que utilizarla es como una herramienta. O sea, correcto, al final del día, yo me recuerdo por allá en el 2000, bueno, hace ya varios añitos, cuando estaba el auge de la creación, bueno, ya ellas se habían hecho, solamente que digamos que no habían llegado a ciertas partes del mundo, pero ya cuando nosotros las estábamos conociendo aquí en Latinoamérica, en Venezuela y en algunos países por este lado del mundo, había muchas personas que tenían el miedo, y esos eran los temas de debate en un principio cuando apareció la inteligencia artificial, de que si sería o nos podría suplantar a nosotros como diseñadores, como arquitectos o como, o sea, muchas personas creyeron que diferentes carreras o diferentes, bueno, sí, carreras se estaban en riesgo. Estaban en riesgo porque la inteligencia artificial lo que podía hacer era como suplantarnos a nosotros. Y hoy en día yo digo que eso es algo que se cae bastante porque quizás, por una parte, porque no están bien desarrollados los programas o no están como en su máximo esplendor, por decirlo de alguna forma, pero yo lo que digo es que también le falta como esa parte humana, esa calidad humana de cierta correcto. comprensión de estos temas, del saber cómo expresar o manifestar las emociones o cómo incluirlas en un proyecto y que no se vea como que es algo simplemente creado por una máquina. No obstante, a lo que yo iba, que me desvió un poquito, es que nosotros lo podemos utilizar hoy en día como una herramienta. O sea, es como muchos diseñadores que yo he visto, que yo sigo en redes sociales, que sigo como referentes, lo que ellos aconsejan es tenerlas, hay personas que lo aconsejan como una herramienta para agilizar los procesos. Y depende del caso y desde cómo uno lo vea. O sea, porque hay personas que quizás lo pueden utilizar para hacer X proyecto en cierto porcentaje. Yo creo que uno lo puede hacer, o sea, depende del uso que se le dé. Y es como usted dice, no utilizarlo para hacer el trabajo que uno vaya a hacer en su mayoría o ni siquiera 50-50. Yo digo que es como Sí, para tener pequeños referentes o como para tener pequeñas ayudas. No sé si me estoy dando a sí, entender. sí, sí, no, yo te entiendo perfectamente. Yo, por ejemplo, que yo escribo mucho y temas sobre teoría, yo desde hace mucho, mucho tiempo dejé de citar. Es decir, Ok, yo comencé a generar mis propios, mis propios conceptos y mi propia filosofía en ese sentido, pues, ¿no? Y, ok, y eso, pues, si lo pasas por cualquier app de que analiza el texto, al tú generar tu propio concepto, ¿no? Pues básicamente lo que te está diciendo es no utilizaste nada de IA y no hay plagio y no hay nada de eso, pues, ¿no? Entonces, yo se los digo ya tempranito ahorita en la carrera para que tengan eso en cuenta, que es muy claro, importante leer, inclusive en el portal allí yo hice un trabajo muy sencillo como resumiendo un poco las etapas y todos los conceptos que consigues allí en esas láminas son conceptos que uno produce, pero los produces a partir de la lectura, ¿ok? De la documentación y de los antecedentes. Y si vas a citarlo a alguien, bueno, cítalo y dale su crédito, pues no, tal autor y tal autor y el año, ¿no? Pero también hay mucho, sé que estoy hablando mucho del contenido del escrito, pero es importante.
hay mucho parafraseo, ¿no? Paraphrasing, que es, ok, yo leí esto y entonces quito una palabra aquí, pongo otra allá y entonces digo lo mismo pero de otra forma. Entonces, como digo yo prefiero que me entregues en lugar de un informe de 30 páginas, eh, que sea un copy-paste, prefiero que me entregues una o dos hojas que realmente provengan de ti, pues, ¿no? Y que de alguna manera, sobre todo, sustenten la autenticidad de lo que tú has producido como eh, síntesis de diseño, pues, como un producto, ¿ok? Bueno, eso básicamente en ese aspecto aclaratorio. Y pues bueno, ponerse al día rápido porque ya tiempo, el tiempo No, no queda nada. va No corriendo queda- rápido. No queda nada, Vale. no queda nada. Eh, Otra cosa que estaba viendo aquí, que esa es la segunda asignación que lo había visto, porque es que son varias semanas, Ujú. es la del material gráfico, o sea, lo que se considera de mayor Mm. importancia en el taller de diseño. O sea, me imagino que es utilizar alguna de las asignaciones que hicimos o los mismos trabajos que elaboramos nosotros, que nosotros consideramos que tenga como el mayor peso en en todo Sí, nuestro proyecto, todo nuestro proceso, ¿no? sí, pero no copiar y pegar el mismo que hiciste, sino buscarlo dentro de toda tu carpeta que tengas o tu record y entonces dices, oye, este fue el que más me influenció y entonces llevarlo a limpio de alguna forma, pues, ¿no? Porque, Ah, claro, ok, ya, sí, lógicamente ya ya, tienes todo un proceso, ya estás contextualizando tu obra y ves el croquis y dices, oye, esto me influenció mucho, pero yo ahorita lo vería de esta forma, ¿no? Como el exacto. antes y el después. Y eso también me permite a mí ver la claridad del proceso y poder corregir los temas, pues. Entonces, Ok, eso es menos mal que ok. Bueno, Básicamente de eso va el asunto. Bueno, me contenta que se hayan conectado ustedes dos. Hay mucha gente que no se conecta, entonces, pues se pierde el hilo, pues, ¿no? Y es importante siempre las sesiones porque surge todo esto, ¿ok? sí, siempre hay una incógnita, una duda que uno tiene para resolver. Yo digo que lo bueno que suena feo, y no debería estarlo diciendo, pero yo digo, lo bueno de quizás nosotros haber tomado el proyecto y haberlo como extendido un poquito más, es que siempre en cada sesión, o por lo menos en las que se tuvieron, surgió una nueva idea. O sea, o alguna propuesta de parte y parte Ok. que siempre pudo como enriquecer un poquito más el proyecto, que quizás a lo mejor uno lo veía de cierta forma y ya después de cada sesión no tenía como otra perspectiva y ya Ujú. podía hacer como una relación o añadir o quitar algún elemento que, dependiendo del concepto que se tuviera, después de todo lo discutido en clase, o sea, llegamos a diferentes resultados. Sí, no, y no ver lo que ustedes están haciendo como algo que es de la antigüedad del siglo pasado, ¿no? Como proceso, sino, si bien está sustentado en eso, oye, tráiganlo a lo que ustedes viven hoy en día. Yo lo vivo de una manera distinta porque, bueno, hay una diferencia generacional, pero igualmente siempre estoy interesado en lo que es actual. Y muchas veces uno tiene miedo porque dice, no, eso es como muy osado, o eso es como que está muy en el momento. No. O sea, es precisamente eso, que eso esté insertado en el espacio histórico temporal que tú estás viviendo, porque a fin de cuentas es una manifestación de lo que tú estás viviendo en este momento. ¿Ok? Bueno, entonces, un gusto verlos a los dos. El miércoles voy a estar otra vez, el viernes también, y pues la semana que viene también el lunes, muy probablemente, porque ya a partir de ciertos días empieza ya la carga del material y entonces ya yo he corregido tres o cuatro entregas que se han presentado. Sí, Ok. ok. Profesor, ¿usted
los docentes, los profesores como tal, tienen que hacer la entrega de las notas solamente por curiosidad. Como le comenté, yo espero que ya entre hoy y mañana ya haber cargado la mayoría o todos los documentos que me faltan. Pero por curiosidad, ¿ustedes los docentes hasta qué fecha estipulada tienen para pasar como las notas o todo el control de estudios? Bueno, el 6 de diciembre es la fecha que me indicaron a mí que debía cerrar la Mm, semana, pues, ¿no? La semana 16, 6 de diciembre. Y a partir de allí, entonces uno imprime, entre comillas, pues, es decir, uno descarga el informe de progreso de cada quien y lo transmite. Entonces ellos lo evalúan y hacen la retroalimentación del portal y pues evaluarán los videos, el contenido y todas estas cosas y ya, bueno, entonces este, viene el proceso de uno con la universidad, pero el de ustedes ya queda calificado en el momento en que uno lo registra, ya queda calificado con su promedio y el ranking en la clase y todo este tipo de cosas. Pero eso es ok, en la última semana, es decir, cuando entregas ya tu trabajo final, que yo le coloco la nota, ya ahí tú tienes tu evaluación ok, inmediatamente. Yo no hago la sumatoria, eso lo hace todo el portal. ok, ok. ¿Ok? Vale, ya me por esa parte. Entonces nos veríamos el día miércoles más o menos a esta misma hora, Sí, entre sí, 7:30. sí. Siempre estoy a las 7, 7:30, 8 y a veces he durado hasta las 11, pero tengo un límite para grabar que son como 45 minutos más o menos. Entonces, mm, bueno, sí, ahí estoy. Cualquier cosa me avisan. Y por el correo electrónico también, como siempre, a la orden. ¿Ok? Vale, Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Que pasen. profesor. Buenas chévere. noches. Que tengan feliz noche, sigan adelante y bueno, nos vemos. Bye.